Sí. Buenos días para todos y todas, para quienes nos acompañan hoy en la conexión. Gracias por aceptar la convocatoria que se hizo para el día de hoy. En primera instancia, para agradecerle al profe Juan Carlos Arenas, al profe Deima, Deima Cuartas, a todo el equipo que nos acompaña hoy. Para nosotros, como Instituto Universitario de Educación Física, es importante avanzar con este proceso que tiene que ver con los asuntos de participación, en particular de el estudiantado, el estamento estudiantil. A propósito, actualmente nos encontramos en convocatoria de nuevo para la representación estudiantil ante el Consejo de Instituto. Hoy tenemos representante estudiantil y también de cada uno de los estamentos, es decir, de profesores, egresados. Para nosotros es muy importante precisamente las distintas voces en este espacio colegiado y generar precisamente un lugar de conversación, de diálogo alrededor de lo que significa esa representación es fundamental y específicamente aunar a una dinámica que trae hoy la universidad, que está inscrita también en sus planes, al igual como lo tenemos nosotros en el PAUA correspondiente a este periodo, inscrito en el proyecto de Tejiendo Redes para la Vida, en el marco de lo que es la participación de manera general. Nuestra idea es provocar precisamente que el estudiantado y los distintos estamentos hagan parte de las diferentes instancias que tenemos hoy, como comités de currículo, carrera, el comité técnico de investigación, de extensión, prácticas. Esto podrá generar unas condiciones diferenciales. Así que darles sin más preámbulos la bienvenida, la gratitud por precisamente posibilitar este encuentro y el diálogo que se propicia hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo también para las personas que se conectan a este encuentro. Un agradecimiento especial por la invitación a la profesora Sandra y al equipo del instituto, que sabemos que siempre han tenido un interés que rebasa con mucho los intereses particulares de formación en el área específica de la educación física y que como una dependencia de la universidad que ha estado vinculada durante casi toda su historia de formativa en la promoción y en la formación de maestros, creo yo que aquí nos podemos encontrar en un espacio para conversar también de nuestro adentro de la universidad, de lo que en ella significa la participación y no solamente el cómo ha sido, que vamos a tratar de contar con los datos que hemos venido recogiendo en el proyecto, el cómo ha sido la participación en general en la universidad y cómo ha sido en el instituto, sino también hacer como algunas consideraciones sobre el presente de la participación y de la democracia en la universidad. Creo yo que hemos insistido mucho desde diversos sectores en la importancia de que la universidad cada vez dé mayores espacios a sus diversos estamentos para que la toma de decisiones sea una toma de decisiones que pueda calificarse como concertada y democrática. En eso recordaba en otro espacio y en la conversación con nuestros colegas que la ventaja y la virtud que tiene la democracia sobre otras formas de ejercer el gobierno
es que normalmente en otros modelos se ha pensado que el poder llega de otros lados, de otra parte, de Dios, de una designación superior, etcétera, mientras que en la democracia sabemos y se hace mejor incluso el sistema de gobierno cuando somos conscientes de que nada viene de afuera, sino que se produce como un proceso de concertación y un proceso en el que la propia comunidad política instituye sus acuerdos de gobierno. Entonces, en eso creo yo que la universidad tiene que seguir avanzando en la conversación porque la otra dimensión del problema que creo yo que reclama mucha conciencia es que a veces hacemos rogativas para que la vida universitaria sea más democrática, pero no siempre estamos a la altura de lo que ello supone, ¿no? De las exigencias que supone para cada uno de los estamentos cumplir eso que hemos pedido. Entonces, pedir democracia es también comprometerse fundamentalmente a que esas instituciones que hemos creado como más incluyentes y más vinculantes efectivamente nos involucren de manera más o menos permanente y en las que sintamos que no somos invitados de piedra, sino que efectivamente estamos participando en ellas y las decisiones que se toman son decisiones que han involucrado nuestra voluntad. Recordaba un poco digamos, en función como de los procesos de democratización externo. Con esto, digamos, voy cerrando para contar un poco qué queremos hacer ahora. Que cuando en Colombia se habilitó la participación política de las mujeres, es decir, en 1957, la primera elección que siguió a eso fue la votación en el referendo del 58 y es una de las votaciones históricas más altas, precisamente porque mujeres que habían venido luchando por el derecho a votar y porque se les reconociera esa posibilidad en el sistema político, digamos, hicieron esa lucha, lograron esa transformación y al momento en que se habilitó la posibilidad de participar, lo hicieron efectivamente. No fue una lucha como para tener un artículo más en la Constitución, sino que fue algo que estuvo acompañado realmente como de movilización. Entonces, pienso un poco por analogía que lo que nos corresponde dentro de la universidad es reclamar y tratar de hacer un esfuerzo mayor para que las instituciones que podemos transformar de cómo elegimos nuestras autoridades universitarias, cómo elegimos nuestros representantes, en qué espacios están habilitados esos representantes, esté acompañado también por una conciencia de que la comunidad universitaria es muy grande y debería manifestarse de manera más o menos frecuente en esas convocatorias en las que se ha llamado a que participen, a que manifiesten su voz y sus preferencias en términos de lo que la comunidad universitaria está reclamando. O sea escoger autoridades universitarias que estén vinculadas con un proceso democrático de fondo, o ya sea escoger a los representantes de los estamentos para que en esas instancias donde se toman decisiones claves dentro de la universidad siempre haya la voz del profesor, la voz del estudiante, la voz del administrativo, que no esté solamente en función como de solamente unas personas tienen esa posibilidad, sino que sea una comunidad mucho más robusta la que hace posible que esa comunicación interna de las demandas dentro de la comunidad universitaria sea efectiva. Entonces, el espíritu del trabajo que hemos venido haciendo en el instituto, en asocio con la Secretaría General, que es un trabajo ya de muy larga duración, es un poco ese, saber cuál ha sido el diseño de nuestras instituciones, saber cuál ha sido la respuesta que en la práctica le hemos venido dando también a esas instituciones y tratar de identificar a partir de esos diagnósticos cuáles son como los retos claves
que tenemos como comunidad universitaria para mejorar lo que siempre es mejorable, las instituciones políticas de la universidad. Eh, a nosotros nos acompañan acá el profesor Deiman, María Fernanda Mora, Cristian, Santiago, Verónica, que han sido el equipo que venimos trabajando ya hace más de un año, tanto en la recolección de la información como en la sistematización, en la preparación como de los informes que les vamos a presentar. Entonces, la secuencia que sigue es que vamos a hacer una primera presentación del Orpudea, que la hará el profesor Deiman. Eh, Orpudea es, como lo van a ver enseguida, como el gran proyecto que ha tenido cierta secuencia y cierto seguimiento en la universidad y en el que el instituto ha estado vinculado desde hace ya un tiempo importante. Y la segunda parte, vamos a presentar un índice a través, digamos, que creamos en este proyecto para medir la participación universitaria. Un índice que nos permite y que nos ha permitido recoger o que hemos alimentado con información desde 2010 hasta el 2025 completa, y que nos muestra cuál ha sido el nivel de participación tanto de los estudiantes como de los profesores, como de los empleados administrativos, de los jubilados, de los egresados, es decir, de las diversas comunidades que hacen parte de este demos universitario y cómo se ha comportado eso a lo largo del tiempo. Que ahí es donde yo creo que, como lo vamos a ver ahora, están nuestros principales retos. Entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra al profesor Deiman. Bien, muchas gracias a todos y todas por su presencia. Podemos ir pasando la presentación. Eh, la, Pasemos, por favor. Pasemos, por favor. Esta es digamos, un poco la reconstrucción que hace el profesor Juan Carlos Arenas del itinerario de indagación que ha tenido el Instituto de Estudios Políticos, en donde la universidad ha sido el objeto de estudio. Digamos que el propósito de esta indagación ha sido variado, entender digamos, las transformaciones en las que se ha inscrito la universidad, derivado de cambios sociodemográficos y de muchas, digamos, vicisitudes en donde aparecen dinámicas de conflicto, pero también aparecen disputas por la lectura de la democracia y el gobierno universitario, pero también aparecen asuntos en relación con, digamos, los controles de acceso y videovigilancia e ingreso de la fuerza pública al campus, a asuntos transversales alrededor de transformaciones en el sistema de educación público, como la Ley 30, pero también a temas referidos con el desfinanciamiento de la educación pública, entre otras cuestiones. Y entonces ustedes lo que observan allí es como una suerte de más o menos 10 trabajos, aunque hay un poco más, de indagaciones donde el Instituto de Estudios Políticos ha tenido la universidad como objeto de estudio. Digamos que en eso valdría la pena mencionar el trabajo inicial de María Teresa Uribe a finales de los 90 con otros colegas y unidades académicas en la Universidad de Antioquia alrededor de una suerte de reconstrucción, de una genealogía de la Universidad de Antioquia Historia y Presencia, y ese trabajo pues abre un filón de indagaciones alrededor de pensar la universidad, no solo como productora de conocimientos o de adquisición, promoción y expansión de los bienes de la cultura, sino también pensar la universidad como objeto en sí misma, en el sentido de la comunidad humana que allí confluye en sus posibilidades, pero también en sus desafíos, en sus contradicciones, sus vicisitudes. Entonces, ese itinerario, digamos que se va a mover como en tres grandes registros: la presentación
el Observatorio de Representación y Participación Política de la Universidad de Antioquia, Orpudea, que ha tenido como dos etapas. En el 2021 se diseña el observatorio, se realiza una recolección de fuentes de información para caracterizar el universo de lo político en la universidad, y tendrá una segunda versión que es la que estamos haciendo actualmente en términos de actualización de ese observatorio. El horizonte temporal de ese observatorio fue 2010-2020, y la idea es poder actualizar a 2025 las series de datos que estamos trabajando en términos de caracterizar lo político en la universidad, tanto desde las formas instituidas y regladas en términos de consultas y elecciones, en donde participan los diversos estamentos de estudiantes, profesores, servidores públicos no docentes, egresados, jubilados, pero también hay otras formas de entender lo político que se van construyendo al calor de las tradiciones y de las sumatorias de intereses de las diversas personas que tienen asiento en la universidad desde sus diversos lugares de enunciación, como estudiantes, como profesores, como servidores públicos, en fin. Entonces, entender lo político en un espectro mucho más amplio que lo que está instituido, para entender también que lo político se va construyendo al calor de las formas de deliberación, de conversación, de compartir, de discutir alrededor de los problemas que se consideran socialmente relevantes y comunes en el ámbito de la universidad, pero también en el ámbito de una sociedad como la colombiana, que como podemos observar está plagada también de vicisitudes. Entonces, en ese sentido, ese sería como el primer momento. El segundo momento sería la presentación de unas prácticas de significación sobre la participación y la representación a partir de unos talleres de deliberación, debate y co-construcción. Y el tercer momento sería la presentación del Índice de Participación Universitaria Convencional, el IPUC, que es como una suerte de sistema, o más bien es un sistema de medición de la participación universitaria. Digamos que en eso no hay muchos antecedentes en el contexto no solo, digamos, local o latinoamericano. Y en esas coordenadas, entonces lo que se está presentando allí es un, digamos, un acercamiento cuantitativo a algunas dinámicas de la participación, digamos, instituida, reglamentada a partir de consultas y elecciones. Después, pues, abriremos un espacio para preguntas y para algunas conversaciones, pero sin más preámbulos, entonces pasemos por favor a Lord Pudea. Digamos que en esto quiero ser bastante sintético porque hay mucho que presentar ahora, pero el Observatorio de Participación y Representación Política de la Universidad de Antioquia, digamos que habría ahí varios asuntos. El primero es comprender las prácticas y experiencias de participación y representación política que se están dando en la Universidad de Antioquia, y eso hacerlo desde una perspectiva que pudiera ofrecer una visión de conjunto. Entonces, el mejor diseño que consideramos para poder realizar este ejercicio era el de observatorio. Los observatorios tienen como varias características desde el punto de vista metodológico. La primera sería que tienden a ser permanentes en el tiempo, recolectando información sobre un objeto que tiende a ser complejo. Se hace desde una perspectiva interdisciplinaria, y la información que se recolecta, pues se busca no solo establecer diagnósticos, sino proponer algunos cursos de acción en relación con ese objeto que se considera socialmente relevante. En nuestro caso, eran las prácticas, digamos, las formas de, y las experiencias de participación y de representación. Entonces, pasemos por favor. Ahí tenemos un poco la lógica general del proceso investigativo. Entonces, queríamos comprender lo político en la universidad desde las perspectivas de la participación y la representación, para lo cual entonces, digamos que la literatura postula dos grandes clasificaciones, aunque pueden existir muchas más. Hay unas formas de participación que son convencionales, en el sentido de, digamos, que son establecidas por un sistema de reglas de juego, por unas normas que digamos que están pactadas en un estatuto general, un reglamento estudiantil, etcétera, etcétera. Y en esa perspectiva, esas formas de participación pues tienen también unas diversas niveles de instancias que se mueven desde el gobierno central, rectorías, consejo académico, consejo superior, y van moviéndose gradualmente hacia unidades académicas.
direcciones de escuelas, de institutos, ah, de facultades, en fin, y luego van bajando hasta consejos y comités. Entonces, en esas coordenadas, poder mapear para los diversos estamentos esas formas de participación convencionales, pero también, evidentemente, al interior de la universidad hay una sumatoria de intereses que se van organizando los diversos estamentos en términos de asociaciones, sindicatos, pero también se van configurando consejos, se van configurando oficinas, comités, grupos de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, esas otras formas, digamos, en las que se articula lo político que se denominan no convencionales, lo que allí se señala es que lo político va más allá de las consultas y las elecciones y va más allá del voto. Y en esas coordenadas, entonces, nos dimos a la tarea de poder eh, recolectar información que nos permitieran construir un mapa general de las diversas instancias de participación y representación en las que discurre lo político en la Universidad de Antioquia, para lo cual hicimos un sistema de gestión de información a través de fuentes documentales, buena parte de ellas de maneras digitales, pero también tuvimos acceso al histórico de donde están los históricos de consultas y elecciones para construir digamos, unas bases de datos para poder caracterizar lo político en la universidad en esos dos grandes registros, de lo convencional y lo no convencional. Pasemos, por favor. Ah, aquí, si ustedes observan, esta es una línea de tiempo derivada precisamente de ese estado del arte que pudo ser generado a partir del observatorio. Y si ustedes pueden observar, hay allí como tres o cuatro grandes registros de situaciones litigiosas que concitan el interés de los diversos estamentos. Hay discusiones alrededor de la democracia universitaria que se pueden concretar en digamos, la elección de autoridades para unidades académicas como la decanatura en la Facultad de Odontología, pero también se pueden, digamos, alrededor de las consultas y elecciones para rectoría o diversos consejos o diversas instancias. Y por supuesto, en esa dimensión digamos, del gobierno universitario de la democracia, también aparecen discusiones alrededor de cómo ampliar los niveles de participación y de representación. Hay una discusión importante. Digamos que un segundo tema que concita también esa línea de tiempo y que hemos venido trabajando está asociada con las dinámicas de movilizaciones y de protestas en donde las dimensiones de los conflictos, la violencia, la inseguridad han sido también componentes importantes digamos, de discusión a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX y lo que corre de este siglo XXI. Entonces eso se ha manifestado, por ejemplo, en el 2010, 2011 con las medidas que toma la administración para el control de acceso, videovigilancia y algunas veces las dinámicas de ingreso de las fuerzas públicas al campus. Pero esas vicisitudes también, digamos, se van conectando con asuntos alrededor de las ventas informales, de las prácticas y de consumos de sustancias psicoactivas en el campus, etcétera, etcétera. Ese sería como un segundo gran filón, digamos, de movilizaciones, conflictos, violencias. Habría un tercer registro que es también bastante importante, que concita el interés de las y de los universitarios alrededor de asuntos en relación con el sistema de educación público, alrededor del financiamiento, las transformaciones normativas de ese sistema de educación público y sus niveles de incidencia. Esas dinámicas han sido fuertes a lo largo digamos, de los años 90, sobre todo a comienzos de este nuevo milenio, y fueron bastante importantes en términos de discusiones a las transformaciones de la Ley 30 en los años 2010, 2011,
Y por supuesto los procesos de desfinanciamiento de la educación pública a entrada el final de la segunda década de este nuevo siglo, 2018-2019. Y por supuesto, digamos que habría como un tercer gran registro en el que se mueven las dinámicas de movilizaciones y de interés de lo político en la Universidad de Antioquia, que tendría que ver con la manera en cómo la universidad se articula con sectores sociales, ¿no es cierto? El estallido social, procesos de desplazamiento, discusiones en relación con la reforma agraria. Entonces, digamos que el espacio universitario es un espacio en donde también otros sectores sociales buscan el apoyo de las y de los universitarios y la universidad como institución social para apoyar esas dinámicas. Entonces, aquí lo que ustedes tienen es un poco estas cuestiones en una perspectiva transversal y de larga duración. La idea es que podamos actualizar el observatorio hasta 2025-2026, en donde las dinámicas, algunas de ellas permanecen y otras se van transformando. Hay, por ejemplo, nuevas dinámicas salen a la esfera pública, como las violencias basadas en género, a los procesos, digamos, de transformación y de reingeniería institucional, y otras cuestiones que, bueno, estaremos analizando para poderles dar algunos informes en un tiempo relativamente cercano, al menos durante este segundo semestre. Bueno, pasemos, por favor. Eh, yo quisiera terminar con esto para que sigamos avanzando en la presentación y es indicar que en el caso de los estudiantes, la universidad está compuesta como por cinco grandes grupos de personas que tienen como lugares de enunciación que son diferentes, pero que les digamos, les reúne el entorno en la universidad como proyecto científico y cultural y la función social que cumple la universidad en términos de docencia, investigación y extensión. Tenemos profesores, tenemos estudiantes, tenemos servidores públicos o no docentes o administrativos y tenemos egresados y jubilados. Cada uno de estos grupos tiene unas dinámicas propias de articulación de intereses, de dinámicas de participación, prácticas y repertorios de acción política. Entonces, en el caso de los estudiantes, de manera específica, los estudiantes tienen diversas sumatorias de intereses y formas o instancias de participación. Tienen que ver con asambleas generales, asambleas por unidades académicas que se pueden desdoblar, asambleas por programas, incluso por semestres. También tenemos, digamos, oficinas, consejos estudiantiles, colectivos públicos y esas diversas formas en que los estudiantes se organizan, entonces despliegan diversos repertorios para esa sumatoria de intereses, para hacer visibles sus demandas, sus formas de articulación con otros sectores sociales. Y entonces tenemos series de actividades, los estudiantes realizan acciones jurídicas, eh, eh, proponen y desarrollan comunicados, hacen concentraciones, hacen eventos académicos, despliegan movilizaciones y marchas, también tienen performances y tienen también un conjunto muy variado de repertorios artísticos y culturales a partir de los cuales entonces visibilizan sus demandas no solo por reconocimiento, sino también por redistribución y participación. Y por supuesto, se articulan con otros sectores sociales, tanto al interior de la universidad como por fuera de la universidad, y pueden ser sectores como trabajadores a través de sindicatos y asociaciones, pero también pueden ser con otros sectores estudiantiles de otras universidades, de otros, digamos, escalas de los sistemas de educación secundarios, privados, etcétera, y también se articulan con otros sectores que pueden ser campesinos, desplazados, movimientos de víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos presentar con esta perspectiva de las diversas formas de articulación de los estudiantes y sus repertorios y sus formas de reivindicaciones es que es un escenario bastante amplio y diverso
en donde lo que más emerge en los medios de comunicaciones son las movilizaciones y protestas que conducen a disturbios, a detonación de artefactos explosivos artesanales, pero esa no es toda la historia. Digamos que el escenario de participación de lo estudiantil y en general de lo político en la universidad tiene una riqueza de la que es importante dar cuenta para, sobre todo, comprenderla, pero también para, a partir de esa riqueza, potenciar diversas formas, digamos, en las que pueda irse construyendo la democracia y el gobierno universitario. Digamos que dejaría ahí para que podamos presentar otro resultado. Este observatorio, digamos que se empezó a construir del 2019 hasta el 2021 y la segunda fase es la de actualización desde el 2020 al 2025-26. Bien, entonces, sin más preámbulos, les agradezco y le doy la palabra al profesor Cristian Londoño, que nos va a presentar algunas prácticas de significación en relación con la participación y representación en la Universidad de Antioquia. Podemos seguir, por favor, gracias. Más, más. Ahí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, como les comentaba el profesor Deiman, el observatorio y en general las investigaciones del instituto han tenido diferentes etapas y producto de esta primera investigación del observatorio, de esta construcción, surgió la necesidad de preguntarnos por los sentidos y significados de la participación en la Universidad de Antioquia. Es decir, qué entendían las comunidades, particularmente dos de las más activas, las de docentes y estudiantes, por participación y por representación en la universidad, para ver si sí estábamos entendiendo lo mismo, pero también alrededor de qué interpretaciones o qué comprensiones se generan las principales discusiones y las principales disputas, en el sentido de que incluso muchas de esas maneras de entender la democracia, la autonomía, la participación y la representación servían como mecanismos en la disputa política para legitimar unas posiciones, unas agendas, unos actores frente a otros. Y en ese marco entonces hicieron una serie de talleres en la sede Robledo, acá en la sede, perdón, acá en la sede Robledo, en la sede del Paraninfo y en la Ciudad Universitaria y la Facultad Nacional de Salud Pública, ¿cierto? Esos talleres tuvieron tres momentos fundamentalmente y el primero buscaba era como sensibilizar frente al tema y recoger las experiencias que tenían las comunidades de docentes y estudiantes con respecto a la participación y la representación. En un segundo momento, lo que se hizo fue una contextualización en el que básicamente también se aprovechó para socializar y hacer un proceso formativo a partir del levantamiento de información que se había hecho en la primera etapa del observatorio, en el sentido de dar a conocer la cantidad de espacios y, por decirlo así, la arquitectura institucional con la que se cuenta para la participación y la representación en la universidad. Y el último momento, lo que buscaba era pensar cuáles eran los límites y las potencialidades que veían las mismas comunidades universitarias con respecto a la participación y la representación. Entonces, si podemos continuar, por favor. Quisiera como estas son una serie de piezas pedagógicas que pueden ustedes consultar. Si quieren, quedémonos acá en la anterior, por favor. Sí, en eso está bien. eh, una serie de piezas pedagógicas en la que recogemos mucho de lo desarrollado por el instituto y por el observatorio con respecto a la participación y la representación, pero en esta en particular pueden ver ustedes el ejercicio que hicimos para recoger tanto lo que tenía que ver con las percepciones, los límites y las potencialidades de la participación y la representación y encontramos que habían por lo menos dos ejes fundamentales alrededor de los cuales giraba la discusión.
Uno que tiene que ver con la arquitectura institucional, es decir, con el diseño, la configuración de los espacios y los procedimientos para la participación y la representación en la universidad, y otro que tiene que ver, que es el que pueden consultar ustedes acá, con la cultura política de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia. Entonces, en lo que tiene que ver con la ingeniería institucional, encontramos algunos aspectos sobre los cuales se hacía mucho énfasis, que tienen que ver con la rigidez normativa, es decir, la dificultad para la transformación de esas normas que reglamentan los procedimientos, un importante desconocimiento por parte de las comunidades universitarias de las instancias, de los canales y en general de las normas a través de los cuales funcionan la participación y la representación en la universidad, una exclusión en algunos espacios, una falta de integración o de reconocimiento de ciertos sectores de las mismas poblaciones al interior de la universidad. Es decir, no todos tienen cabida en todos los espacios y en todas las instancias de participación, un desgaste de los mecanismos y de los procedimientos que vamos a ver que también va a aparecer con respecto a la cultura política, en el sentido de que se genera una desconfianza más o menos generalizada frente a esos espacios. También una percepción de cooptación de los espacios de participación, en el sentido de que sienten que no son lo suficientemente abiertos o están ocupados permanentemente por los mismos actores, ¿cierto? Por los mismos grupos o de estudiantes o de docentes. También hay una percepción de poca efectividad de esos espacios o de esos canales y la necesidad de crear o identificar también mecanismos de articulación entre la participación no convencional y la participación convencional. Ahora, con respecto a la cultura política, hay una serie de cuestiones que son importantes y la primera tiene que ver con que no hemos sido capaces de superar o de que tome un protagonismo lo suficientemente fuerte el recurso a la violencia como mecanismo para tramitar los conflictos que se dan al interior de la universidad. Y eso repercute, por un lado, en la desconfianza que hay en los procesos de participación y de representación de parte de los distintos actores, obviamente por distintas razones, pero también una serie de estigmatizaciones que generan una desconfianza, una resistencia a los espacios de participación y a los actores que se deciden a participar de esos espacios. También se señala la poca efectividad, el desconocimiento que hay con respecto a esos espacios y una fragmentación muy importante de tanto los intereses como de las comunidades universitarias que llevan a que sea muy difícil en este momento y emerja como uno de los elementos que identificamos desde el observatorio y desde el instituto a pensar prospectivamente para la universidad y que tiene que ver con cómo en un ambiente de alta fragmentación volvemos a pensar cuáles son los elementos comunes de la universidad y cuáles son los elementos comunes que deben movilizar la participación y la representación de la universidad. También identificamos una serie de potencialidades con respecto a la ingeniería institucional y con respecto a la cultura política y que tiene que ver básicamente con contrario a una percepción más o menos amplia de que no se participa o de que no hay muchos espacios de participación, pues justamente lo que logramos identificar es que hay una gran cantidad de espacios de participación en la universidad. Eh, pero que por desconocimiento, y ahí está también como una potencialidad y una ventana de oportunidad que se abre en términos de comunicación y de formación, pues no todos están ocupados, ¿cierto? Pero está el potencial justamente de que eso se pueda ampliar, ¿cierto? Ampliar la participación, ampliar la representación a partir de la visibilidad también.
y de la integración de lo que se conoce como innovaciones democráticas, que invita a reconocer esas formas creativas que crean puentes tanto en la participación convencional como la no convencional y esos espacios de articulación que se dan ahí. Y con respecto a la cultura política, también una serie de elementos y de potencialidades que tiene que ver justamente con esa gran creatividad, con el aumento de la visibilidad de las demandas por parte de diferentes grupos y de diferentes actores, por una gran dinámica deliberativa al interior de la universidad, es decir, se discute mucho todos los temas pues, que tienen que ver con la participación y la representación en la universidad, pero además se discute también con muchas razones, ¿cierto? Son espacios pues, de puesta en público de los argumentos y de las distintas valoraciones incluso que tienen las distintas comunidades universitarias con respecto a los asuntos de la universidad. Ahora, eso nos deja en un escenario donde si hay una disputa entre distintos significados de la participación y la representación, que implica a futuro la posibilidad de construir espacios de diálogo, ya se ha venido avanzando en eso por parte de la universidad, para ponernos de acuerdo sobre cuáles son esos elementos fundamentales o comunes para poder dar cabida, poder avivar un poco más esa ampliación democrática, ese proceso de democratización que tenga que ver o que tenga una solidez, un piso más fuerte que le permite a esa democracia, pues por lo menos tener un marco común de referencia sobre el cual podamos pues edificar los demás elementos. Eso sería como lo que tiene que ver con con este proceso de los talleres de co-construcción y de liberación. Ah, bueno, y se concreta, sí, hay un insumo adicional que son estos dos informes, el anterior que es este informe gráfico, que es una cartilla donde ustedes van a encontrar los problemas, alternativas y recomendaciones sobre la participación y la representación en la Universidad de Antioquia, que funciona también de la mano de un policy brief, donde están identificadas estas problemáticas, un diagnóstico inicial y las alternativas que la comunidad universitaria propuso y el instituto se dio a la tarea de sistematizar. Muchas gracias. Bien, entonces en la tercera parte pasaríamos a la presentación del índice de participación convencional de la Universidad de Antioquia. Eh, Listo, pasa la siguiente, listo, entonces la siguiente. Entonces, todo ese marco pues, de trabajo que ha venido desarrollando el instituto se ha consolidado pues, como un insumo muy valioso para comprender la participación dentro de la Universidad de Antioquia, pero también tiene un horizonte pues, como prospectivo, no solamente pues, como de diagnóstico. Y estos ejercicios que han venido socializando fueron el insumo principal para pensar la medición de la participación dentro de la universidad. De esos ejercicios de los talleres, del Orpudea y de los diferentes momentos que ha tenido el proyecto, identificado ciertos nudos problemáticos en relación a la participación convencional. Parte pues como de los hallazgos más importantes que ha tenido el proyecto es poder distinguir o hacer ese discernimiento entre la participación convencional y la no convencional desde un sentido más como analítico, que porque materialmente o como se observe eso sucede así, haya una distinción entre lo convencional y lo no convencional, sino de manera analítica sí se distinguen en el sentido en el que la participación convencional hace referencia pues como a los escenarios formales de participación. Sin embargo, pues no se reduce o no se establece que una sea prioridad sobre la otra. Y en esos nudos problemáticos que se identifican pues en primer lugar como lo mencionaba Cristian, hay una arquitectura institucional que se presenta o se lee como rígida, ineficaz o que se conoce poco dentro de los estudiantes, profesores y los demás estamentos. Una cultura política caracterizada por la dificultad para gestionar el disenso y además una lectura de que esta es una actividad riesgosa o incluso a veces desprestigiada. Y frente a la información, esta se relaciona con la de la arquitectura institucional en el sentido en el que
La normativa es rígida, pero además hay muy poca información frente a cómo funciona y eso digamos que genera unas dificultades para participar y apropiarse de ellas. Entonces, teniendo en cuenta esos tres nodos problemáticos, se piensa en la medición como una forma no de explicar la participación, porque los índices no explican, sino de describir cómo funciona la participación convencional dentro de la universidad, pero sobre todo pues generar un instrumento que se pueda apropiar para comprender un poco más esos espacios institucionales, esa cultura política y que sea un instrumento no solamente como de tomar una foto de la participación convencional, sino de poder también discutirlo. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Y en ese sentido, entonces, para poder formular el índice, tenemos la definición conceptual de la participación convencional, que se refiere a los procedimientos, canales e instancias institucionales que sirven de soporte para la participación de los estamentos, es decir, cuando hay los cupos habilitados que hay dentro de la arquitectura institucional, acá en el instituto, pues el espacio habilitado para los estudiantes en representación al consejo al consejo de instituto o al consejo del pregrado. Y este abarca pues el voto, los procesos de consulta también para la designación de director de instituto, de rector, y tiene, digamos que la definimos como con tres objetivos. Uno es la incidencia política, influir en la toma de decisiones. Algunos son vinculantes, otros no tanto. La elección de representante es vinculante. La elección, la consulta, por ejemplo, a director no lo es. Tiene una dimensión, un objetivo deliberativo porque aporta la construcción de consensos y de control para vigilar la gestión del gobierno universitario. Dale a la siguiente. Este índice que nosotros desarrollamos, pues tiene una ficha técnica como metodológica de cómo se construye el índice. Tiene un objetivo que es monitorear la participación convencional de los estamentos en las instancias formales del gobierno universitario y las unidades académicas. También un poco por cómo está estructurada la participación, que también es una parte de los hallazgos más importantes del índice. Este se hizo solamente hasta nivel central y unidades académicas hasta el nivel facultades, escuelas e institutos, porque la normativa, digamos que aún no es muy claro, por ejemplo, frente a comités, cómo está arreglada la participación, quiénes tienen espacio y quiénes no, por eso el índice llega hasta ahí. Pero aún así hay pues, unos resultados muy distintos pues, que ya los vamos a ir a ver y este se calculó en un periodo desde el 2010 hasta el 2025, abarca 15 años y se calcula de manera anual. Y tiene una medida adimensional porque combina unidades dispares. Entonces cuando damos los indicadores, pues tiene números, tiene porcentajes, entonces por eso tiene una unidad de medida dimensional. Y está desagregado pues como en dos dimensiones el índice. La participación habilitada, que es todo lo que la arquitectura institucional dispone para que los estamentos puedan participar, que se mencionan o se entienden como oportunidades formales institucionalizadas, y la participación efectiva, es decir, las acciones concretas o la ocupación misma, pues como de esos espacios que permiten materializar la participación. Eso lo vemos a través de 4 indicadores. La participación habilitada con los cupos habilitados por estamento, que esos se sacan desde la normativa institucional, y la participación efectiva, que tenemos el porcentaje de los cargos ocupados versus disponibles, es decir, si tenemos 36 cupos y estamos ocupando 20, estamos ocupando 15, la participación en elecciones y la participación en consultas. ¿De dónde sacamos los datos? Pues como para correr estos otros 3 indicadores de la base de datos de consultas y elecciones de la Secretaría General. Que es pues la que se procesó para poder desarrollar el índice. ¿Cómo se midió? Entonces, esto es como un proceso. Entonces, primero se calcula cada uno de los indicadores específicos, los cupos habilitados, el porcentaje de ocupados versus disponibles.
la participación en elecciones de representación y la participación en consultas. Luego esto se agrega para tener el índice de participación convencional por estamentos y luego el índice de participación universitaria y convencional. Pero ese ejercicio no es solamente como una sumatoria, sino que pasa por un ejercicio de ponderación. Es decir, que no todo es lo mismo o no todo tiene el mismo peso dentro del índice. En ese sentido, nosotros decidimos, eso es una decisión como técnica y también metodológica en relación a lo que se considera como más importante o más relevante. Entonces, el mayor peso que vamos a ver ahí entre los indicadores es el porcentaje de cargos de representación ocupados versus disponibles, porque parte de lo que discutíamos es, nos interesa la participación, pero nos interesa más la participación que sucede, ¿cierto? No solo la participación que está presta para que puedan participar. Entonces, por eso tenemos el mayor porcentaje, pues, como de peso en la ocupación de los cargos. Y ya tenemos muy similar entre los espacios habilitados, los espacios de participación en elecciones, y dejamos con menor porcentaje la participación en consultas, teniendo en cuenta que pues estas no son vinculantes. Pero además, para luego hacer esa sumatoria tenemos los indicadores, ya los ponderamos, tenemos el de estamentos, los volvemos a ponderar. Y acá hicimos una ponderación. Perdón. Hicimos una ponderación también de acuerdo al comportamiento de cada uno de los estamentos según los indicadores. Entonces, profesores y estudiantes los dejamos con un mismo peso del 0,3, que son pues los más representativos o los mayores pesos. Egresados con 0,2, servidores públicos no docentes 0,15 y jubilados 0,05. Esto marca pues como también cómo se lee el índice. Dale a la siguiente, por favor. Que tiene unas escalas de interpretación. Entonces, el índice nos arroja un dato, ¿cierto? Nos puede decir es 0,22, es 0,38, pero ¿eso qué significa? Para eso se construye una escala en donde vamos a tener que entre 0 y 0,19 una participación muy baja, casi nula, en 0,2 y 0,39 una participación marginal, en 0,40 y 0,59 una participación funcional, 0,66 entre 0,6 y 0,79 una participación robusta y entre 0,8 y 1 una participación óptima. Ahora, ¿cuál es el resultado de cada uno de los indicadores? Entonces, frente a este primero de participación habilitada, lo que podemos ver es que primero hay una estructura, una arquitectura institucional como muy sólida y que se mantiene pues como estable en el tiempo. Podemos ver que en realidad los únicos cupos que cambian es en 2023 que se le agrega un cupo a estudiantes y egresados que corresponden al Instituto de Filosofía, en donde se abrieron cupos para representación dentro del consejo. Y también observamos que, por ejemplo, acá frente a servidores públicos no docentes y jubilados no tienen cupos pues en los niveles de toma de decisión, es decir, las unidades centrales y las unidades académicas. Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos participando en la misma arquitectura institucional que existe desde el año 2010 y que ya lo vamos a ver en los siguientes indicadores, lo que ha pasado es que se ha venido comenzando a utilizar. Entonces, acá en este primero de porcentaje de participación en elecciones de representación, solamente tenemos 3 estamentos porque jubilados y servidores públicos no docentes no tienen cupos. Y lo que vamos a ver es una participación en general mucho más sostenida y considerablemente más alta de los profesores. Los estudiantes comienzan a consolidar su participación, que aunque varía es en general consistente, y los egresados presentan un pico muy alto en el 2013, pero en general tienen una participación muy baja, que eso también tiene que ver con la cantidad de egresados que tenemos, porque al ver esto pues como en números enteros es un número muy alto, pero la cantidad de egresados, es decir, el denominador también es muy alto. Y frente a la participación en consultas institucionales, acá este es uno de los indicadores que más nos llamó la atención
porque si pueden ver el azulito que es servidores públicos no docentes que no tienen espacios de representación, sí registran participaciones muy altas en las consultas. Es decir, aunque no tienen escenarios, cuando tienen la oportunidad de participar, participan de manera considerable. Los profesores se siguen sosteniendo con la mayor participación, seguidos de estudiantes que, aunque fluctúan en general, podemos ver que hay un aumento en la participación en las consultas y jubilados y egresados registran como unos niveles más bajos. Por último, el porcentaje de cargos ocupados versus disponibles, este es como también de los más interesantes porque este es el que muestra efectivamente que estamos participando apropiándonos o usando más los espacios que dispone la arquitectura institucional, ¿cierto? Vemos que al inicio de la serie, en 2010, hay muy poco uso de esos espacios, pero progresivamente eso ha ido creciendo, pero con egresados siempre vemos como esa fluctuación que puede que tenga que ver con los ciclos también de elección de representantes. Y ahora vamos a ver como todo el ponderado de todo el índice de participación convencional para cada uno de los estamentos. Entonces vemos que profes se sostienen arriba con una participación del 0,30 eso creo que alcanza a ser 0,36, algo así. Seguido de estudiantes, que estudiantes es también es un índice que se comporta pues como aunque fluctúa, en general va subiendo de manera progresiva, hay un crecimiento bastante sostenido, esto es bastante relevante frente a la participación de los estudiantes. Egresados en general tiene estas fluctuaciones. Servidores públicos no docentes participan solamente en las consultas, pero tienen en general una buena participación, mientras que en jubilados puede ser por razones de brecha tecnológica o por la desconexión como de sus labores, también registran una participación sí que mucho más baja. Y ahora, puntualmente, el índice de participación, haciéndole el zoom al Instituto de Educación Física y Deportes. Entonces, acá devuélvela, se ve un poco distinta a cómo está el general. Entonces, acá vamos a ver. El índice de participación que está más alto es igual que en el otro, es decir, el orden sigue siendo casi que el mismo, pero el comportamiento sí está un poco. Entonces, sí tenemos un índice más alto de profesores, estudiantes, conserva pues un índice también de crecimiento y egresados está ahí casi que pegadito. Pero esos picos que podemos ver ahí, sí se ve que se comportan o que en todas se registran las mismas subidas. Acá sí se ve que una de las características que tiene este índice es que se comporta de acuerdo a los ciclos de elección y de consultas que tiene el instituto. Pero en general se registra, por ejemplo, profes está acá, incluso creo que un poco más arriba de lo que está el IPUC de la universidad. Estudiantes sí está un poco más abajo, pero en general sí se ve como bastante consistente dentro del instituto. Este es el índice en general de participación convencional. Lo que les decía hace un momento es un índice que se ha ido consolidando, que se ha ido creciendo, que aunque fluctúa y tiene unas caídas estadísticamente no son muy representativas, pero sí muestran que este se ha ido consolidando con los años. En 15 años pasamos de un 0,1 a estar en 0,23, sigue siendo una participación, pues dentro de la escala, una participación baja, pero sí se ha ido consolidando y ahí pues como las preguntas que emergen es más pues como poder discutir qué es lo que ha estado pasando ahí, porque no es solamente no creemos que sea solamente una estrategia institucional de dar a conocer los espacios, sino que también corresponde a otras dinámicas de participación y representación que exceden lo convencional. Y
tenemos entonces también acá particularmente haciendo el zoom en el instituto, el comportamiento de este, que aquí sí que se nota mucho más, cómo fluctúa de acuerdo a los ciclos, creería yo. ¿Cuándo fue la última consulta o la última elección de representantes? Sí. Ujú. Mira, por ejemplo, acá 2022 que alcanza a estar como en 0,38. Entonces ahí sí, pues sí, algo que, o sea, como el hacer el zoom en el instituto nos ha servido principalmente para algo que nosotros sí teníamos la intuición y es que el índice se comporta de acuerdo a los ciclos que hay en la universidad. Porque una de las cosas que se discutió en algún momento era si se hacía cada cuánto se calculaba el índice, porque las elecciones de representación o las consultas no suceden cada año, si valía la pena o no. Ujú. Pero como esos periodos tampoco son homogéneos, entonces sí puede ser normal, estos picos pueden ser un poco alarmantes en un principio, pero pues, es normal que suceda. Muchas gracias. Y no, gracias. Y dale a la siguiente. Entonces, de este trabajo del índice, nosotros que se construyó, pensamos pues como en cuáles son los alcances y limitaciones, porque la idea también es que este sea un ejercicio que se construya y que se siga nutriendo pues como a la par pues con los estamentos, con la Secretaría General, también de la mano del instituto. Pero sí, entonces como la primera limitación es que está concentrada en gobierno central, que la limitación es que la normativa aún no es un poco clara en dónde están los espacios, hace falta pues como esa depuración para poder ver en los comités cómo funciona. Puede que ahí encontremos el índice cambie un poco al hacer esa depuración. Em, pero también, y una cosa también que creemos que el índice es muy probable que tenga un alto subregistro, teniendo en cuenta que el resultado está supeditado al registro en el software oficial de consultas y elecciones. Y en muchos institutos o facultades, a veces la designación, por ejemplo, del representante no pasa por el registro en el software, sino que se hace de manera deliberativa. Entonces ahí está, esa es otra como de las limitaciones. Y la siguiente es que responde a los horizontes temporales regidos por los ciclos institucionales de convocatoria. Y ya, por último, entonces, bueno, ¿para qué nos sirve tener un índice de participación convencional? Más que para decir que la participación convencional en la Universidad de Antioquia es baja. Eso sirve, eso como decía en un principio, el índice no explica, solamente describe, pero la descripción igual es muy importante porque permite tomar decisiones. Entonces, este índice es un insumo fundamental para la creación de estrategias que permitan fortalecer la participación convencional. Es además un insumo para discutir la participación convencional, no solamente pretende ser una foto estática y ya, sino que a partir de él puedan suscitar reflexiones y poder entender un poco más cómo es que se da la participación convencional dentro de la Universidad de Antioquia. También es un apoyo para estrategias de información sobre las instancias de participación. Esto permite tomar decisiones, poder ver cuáles pueden ser las facultades en donde hay menor participación, en donde hay menor ocupación de espacio y allí poder centrarse. Em, y además también puede ser un estímulo para abrir nuevos cupos en estamentos que tienen poca representación, como por ejemplo los servidores públicos no docentes y los egresados. Tenemos dos jóvenes investigadores que son Verónica y Santiago, que nos gustaría que también pudieran darnos sus impresiones sobre el proceso, o cómo ha sido, digamos, esta actividad de investigación a lo largo de este año. Entonces, ¿cuáles son como sus impresiones también al estar en este espacio? Bueno, Santiago. Ahí sí. Entonces, Santiago, la pregunta para quienes están escuchando, o sea, más para la grabación.
Bueno, respecto a la pregunta que nos hace el profesor de cuáles han sido como nuestras impresiones y lo que nos ha dejado como el recorrido por el proyecto, eh, como estudiantes, jóvenes investigadores, ha sido, en principio, fue como la posibilidad de acercarnos a la arquitectura institucional. eh, entonces, como que la primer parte del proyecto y en el momento en el que nos sumamos fue como eso, empezar a acercarnos a ella, entender eso que en un principio el profe pues como que nos trajo cuando nos sumamos al equipo y es lo de la araña, que ahí es donde está parte como de esa arquitectura, pero donde se presentan también como esos dónde están los estamentos, dónde están todas las formas de participación. Entonces, como esa distinción que en un principio partió, digamos, de lo teórico conceptual, de participación convencional y no convencional, nos permitió de a poco irnos integrando como al proceso. Digamos, en el caso de mi compañera Verónica y de mi persona, hemos apoyado principalmente como la recolección, el rastreo, recolección y también procesamiento de información de lo no convencional, pero ya también dentro de las otras fases hemos podido apoyar. Cosas que tienen que ver con la construcción de este índice. También tuvimos una experiencia recientemente de poder construir unos artículos para la revista Debates. Y bueno, ya haciendo como un poco un zoom en lo que ha sido como el proceso y lo que nos ha dejado, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención algo que ha salido cuando empezamos como a analizar y es como esa interacción que hay entre lo convencional y no lo convencional. Y como esa interacción también, digamos, como que pone de presente discusiones sobre el tipo de democracia que estamos construyendo o construyendo dentro del universo político de la universidad, porque, digamos, cuando se plantea ahí, como lo decía ahorita María Fernanda, de que como es necesario como analíticamente hacer esas distinciones, pero ya en la práctica eso no es como que esté así, como que sea dicotómico, sino que hay unas sinergias que me han parecido muy interesantes y que pues han suscitado preguntas alrededor sobre todo sobre el tipo de democracia que se construye dentro de la universidad. Entonces, personalmente ha sido un proceso bastante enriquecedor porque me ha permitido como ver esa arquitectura, ver esas sinergias entre lo convencional y no convencional y pues también de una u otra forma aprender pues de todo el equipo, que es un equipo muy bueno, donde metodológicamente pues hoy no está también Solmeri, que ha sido un pilar muy importante y pues se ha aprendido mucho, la verdad. Ok. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Para mí ha sido, digamos, en primera instancia un gran reto, pues es la primera vez que hago parte de un proyecto de investigación, pero también ha sido un proyecto muy enriquecedor para mi formación académica, ya que me ha permitido conocer la arquitectura institucional de la universidad, asimismo las dinámicas que se tejen dentro de ella, tanto convencionales como no convencionales. Em, y muchas gracias. Gracias, gracias, Verónica. Profesora, adelante. Bueno, primero agradecerles el contexto. Yo creo que eso ayuda a dimensionar de manera diferencial lo que significan los procesos democráticos en la universidad y sobre todo entender bajo esa lógica, digamos, de línea del tiempo que puede estar movilizando esas, digamos, esas participaciones. Me llama mucho la atención y ahí de pronto si pudiéramos puntualizar
porque nosotros desde nuestra unidad académica, el Consejo de Instituto, digamos que ha hecho varios intentos por hacer un llamado especial, ha convocado al estudiantado, a los egresados. Sí tenemos participación del profesorado en las distintas instancias, eso sí es mucho más claro. Y el consejo toma la decisión de que eso lo permite, por ejemplo, el acuerdo 069 de 1996, que sea el consejo el que defina cómo es esa forma de participación. Entonces, solamente se ha quedado la participación del consejo de forma convencional, con consulta y todo lo demás, pero lo otro lo dejamos de manera abierta, porque nuestro interés es precisamente que los diferentes estamentos lleguen a los distintos espacios que se tiene y que sean más razones de organización interna que logren llegar a estos espacios. Ustedes en este ejercicio que vienen haciendo, ¿cómo ven estas formas de participación al interior de la universidad? ¿Es más lo convencional lo que moviliza ese proceso de participación y articulación a estos escenarios que tienen las distintas unidades académicas, o de manera más abierta, como en lógicas organizativas más propias de los estamentos, lo que posibilita ese marco amplio de digamos, de diálogo y de co-construcción de lo que significa hoy la misma democracia en la universidad y de lo que significa precisamente llevar a cabo un proyecto político, cultural de unidad académica, en este caso como la nuestra como Instituto Universitario de Educación Física y Deporte? Profesora Arenas. No, no sé si puedo hacer una respuesta así muy precisa de la cosa, pero tengo varias cosas que puedo decir ahí al respecto. La primera es que eh, una cosa que muestran los datos y que a nosotros siempre nos ha puesto como una señal de esto hay que pensarlo, digamos, porque ocurre, es que la gente suele movilizarse más a escoger digamos, a participar en la designación, digamos, en la consulta para designar las autoridades universitarias que a escoger su representante. Y eso nos llama la atención porque precisamente el espacio de representación estaría de manera más íntima, digamos, estaría vinculado mucho más íntimamente con los intereses del estamento, ¿cierto? Pero ahí hay un problema como que no hemos logrado resolver en términos como de la práctica política y de la cultura política misma de nuestros estamentos respecto a ese tema de la proximidad con nuestros representantes, si confiamos en ellos o no, si efectivamente nos vemos o no involucrados cuando se llama a decidir entre varias alternativas de representación, etcétera, o si el límite está puesto en la versión convencional de la participación, al que se le pone como contrapeso las otras prácticas consuetudinarias en las que los estamentos se reúnen, discuten sus problemas y alimentan pues como esta otra parte que nosotros hemos llamado no convencional, ¿cierto? Que incluye, fuera de los eventos más contenciosos y ruidosos, también muchas actividades que son muy cotidianas, que tienen que ver con las oficinas estudiantiles, con los ateneos, con las maneras en las que profesores, estudiantes u otros estamentos de la universidad suelen reunirse de manera cotidiana a conversar, a discutir e incluso a veces a presionar en favor como de decisiones que les atañen. Pero ahí yo incluso querría aprovechar la oportunidad para hacer una observación sobre una cosa que también hemos encontrado respecto a estas mediciones que estamos haciendo, los límites que vamos encontrando. Claro, el índice en general muestra una participación que nosotros clasificamos entre, digamos, como baja, ¿cierto? Es una participación que por el histórico no ha superado el 25%.
Es decir, sigue estando en un nivel en el que el involucramiento de la comunidad universitaria al momento de tomar decisiones o para escoger sus representantes o para escoger las autoridades universitarias en distintos niveles sigue siendo bajo. Pero ahí hay una cosa que de pronto no, digamos, esconde el índice y que hay que esculcar más hacia el fondo, que uno lo puede señalar en este sentido, la sensibilidad que tiene esa medición respecto a, por ejemplo, la participación de profesores según su vínculo con la universidad. Entonces, los profesores vinculados, los profesores ocasionales y los profesores de cátedra participan de manera distinta. Participan más los vinculados, en general también lo hacen en un nivel bastante alto los profesores ocasionales, y también por el número, la participación porcentual de los profesores de cátedra siempre es mejor, siempre está más deprimida. Entonces, cuando uno suma todos esos valores en un indicador que mide el estamento, eso tiende a descolgar la participación brutalmente. Con los estudiantes también nos ocurre. O sea, medimos estudiantes, estudiantes son estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y estudiantes en regiones. También, digamos, ahí hay a veces unos picos interesantes, altos de participación, pero en general suele deprimirse mucho en función como de esta diversidad que tienen como la composición de los estamentos. Y la otra cosa que también creo yo que afecta mucho al índice general es una decisión que teníamos que tomar y que efectivamente creo que tomamos la correcta, que era de incluir aquellos estamentos que no están digamos que no tienen tantos espacios habilitados, pero que participan significativamente en algunas de nuestras consultas, como los empleados administrativos y los trabajadores de la universidad. Ahí claramente el índice nos permite señalar, uno, qué tanto participan, que es alto en general, pero dos, también el déficit de espacios habilitados para que ellos participen. Es decir, una cosa que tenemos que identificar también como en términos de corrección para la propia universidad. Entonces ahí hay, pues porque yo creo que eso se vive tanto a nivel de la administración central, ¿cierto? Como en las unidades académicas. Es decir, cuando en las unidades académicas estamos discutiendo nuestra vida interna, también estamos intentando involucrar no solamente a los docentes y a los estudiantes, sino que esa discusión también involucra a todas aquellas personas que hacen posible nuestro trabajo y el apoyo administrativo, los empleados no docentes, los trabajadores que están con un vínculo frecuente con nuestras unidades académicas, son una parte sustancial de la vida universitaria, ¿no? Entonces ahí también creo que nos deja como un espacio para pensar en eso. Y la otra dimensión como de la respuesta que quería ofrecerte es, digamos, conectando un poco con la reflexión acerca de los sentidos de la participación, porque yo creo que ahí es donde tenemos un trabajo muy grande que hacer en relación incluso con el trabajo de hacernos conscientes de qué es lo que significa participar en la universidad cuando nos involucramos en estos espacios, ¿no? Y eso de qué significa participar en la universidad, también un poco en función de resolver una cosa que hemos encontrado, no acá, no específicamente, ni siquiera en ningún estamento, pero sí de manera más o menos general, que es la desconfianza frente al representante, como una cosa que además hemos encontrado que incluso muchos representantes compran por sí mismos. Es decir, cuando ocupan un espacio de esta naturaleza, ya muchas veces en su propia práctica entran como con la propia desconfianza frente al lugar que están ocupando ante su estamento. Es decir, a veces como si fuera, como si, voy a decirlo de una manera coloquial, como si asumir el cargo se hiciera con pena o con cierta desconfianza frente a las atribuciones que una designación como estas está haciendo. La democracia, cuando necesita instancias de representación,
necesariamente tiene que confiar en aquellas personas que resultan investidas de estas responsabilidades. Si no lo hace, el sesgo que se va produciendo frente a la comunidad universitaria resulta erosionando mucho los propios pilares de la representación, cuando no todo el mundo puede estar en todas las partes y en todos los momentos en que se toman decisiones. Digamos, ahí también hay un problema como técnico, ¿no? Que nos resuelve la democracia representativa y que a veces la maltratamos demasiado, no valorando aquellas cosas que efectivamente nos aportan. En el chat, no sé, por acá. Ujú. ¿Hay alguna pregunta de parte de ellos? ¿No? Majo, ¿tú tienes algo? No sé quiénes están allí conectados si tienen alguna pregunta o acá de manera presente, si quisieran ampliar, puntualizar algo de lo que se ha tratado el día de hoy, ¿no? Entonces, agradecerles el espacio realmente muy importante justo en este marco actual. Hasta el día de hoy está el proceso de inscripción de los estudiantes para el proceso de representación al Consejo de Instituto y el día viernes en consulta ya para avanzar con su designación. Entonces, agradecerles, creo que genera un marco importantísimo, amplía, genera un referente de universidad y cómo como instituto nos ubicamos también en ese marco amplio. Y desde luego esto es para nosotros un momento, quisiéramos tener unos siguientes encuentros que nos ayuden precisamente a fortalecer ese marco democrático de nuestra unidad académica y que desde luego contribuya a ese proceso y a ese proyecto de universidad que tenemos, universidad pública. Entonces, ahondar en estas, digamos, condiciones y posibilidades que tenemos al ser representantes de o tomar parte activa, también es una manera clara de ejercer nuestra democracia al interior de la universidad. Así que, profesores, muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. Por el ejercicio, por la generosidad y a quienes se conectaron y estuvieron presentes en este espacio. Muchas gracias.